Buenos días, hermanos, hermanas, en este culto dominical que tenemos para gloria y honra del Señor. Vamos a comenzar con los anuncios que tenemos todas las semanas antes de iniciar el culto. El sábado 4 hay un primer encuentro de jóvenes FIEI de Regional Centro y Regional Navarro-Aragonesa en Zaragoza. No vamos a ir los jóvenes de la iglesia porque muchos de ellos tienen exámenes y no va a ser posible, pero va a celebrarse el próximo sábado día 4. También el sábado 4 de noviembre las hermanas tienen un taller de manualidades del grupo de mujeres. Entonces nos piden que se apunten, por favor, para el tema de la compra de material, con Rocío aquí en Colmenar. Así que las que vayan a participar, el día 4 de noviembre, el horario creo que es por la tarde, ¿verdad? Por la mañana. ¿A qué hora? Vale, luego pasarán el anuncio. También tenemos el anuncio de que el domingo día 5 se va a recoger una ofrenda especial para ayudar a una familia que se va a reagrupar, que tienen a los hijos en su país de origen y se les va a ayudar para la reagrupación, para los gastos de la reagrupación. Así que hermanos, los que el Señor ponga en su corazón, que lo traigan preparado porque se va a recoger esa ofrenda especial. Y finalmente, el domingo 19 de noviembre a las 6 de la tarde, todavía el sitio está por determinar, va a haber una presentación de una ONG cristiana que se llama DT Project, ellos hacen una labor social basándose en el arte, también en la música, ¿no? Es un grupo, tienen un grupo musical que aborda distintos proyectos en temas como el problema de la trata de mujeres en países que están sufriendo ese tipo de problemas, y se dedican también a difundir las necesidades que hay de ese tema y de otros muchos. Van a estar el 19 de noviembre a las 6 de la tarde. Creo que estaban viendo a ver si se conseguía un sitio más amplio para que pudiera... Va a haber un concierto también de música cristiana, así que les animamos a todos a aprovechar esa oportunidad. Y después tenemos los anuncios habituales. El martes a las 8:30, culto de estudio y oración en Colmenar. Luego esa grabación se sube a YouTube. El miércoles a las 8, culto de estudio y oración en Manzanares. El jueves a las 5:30, el Club del Buen Pastor para los niños en Manzanares. Y el jueves a las 8:30, culto de estudio y oración por Zoom. Y después, otra vez el viernes a las 5:30, el Club del Buen Pastor aquí en Colmenar para los niños. Y el domingo los cultos habituales, en Colmenar a las 10 escuela dominical para niños, adolescentes y adultos, y a las 11 culto de adoración y predicación de la palabra. Y en Manzanares les recordamos que es a las 11 escuela dominical y a las 12 el culto de adoración y predicación. Para finalizar, los cumpleaños. Hoy está cumpliendo la hermana Sandra, que no está, pero les animamos a saludarla, felicitarla por el grupo de la iglesia o a su teléfono. Y el viernes cumple Lisbeth, que sí está por aquí, me pareció verla. Así que le cantaremos feliz cumpleaños después. Bueno, es un gozo cumplir años y disfrutar de las bendiciones que el Señor nos da. Bueno, para iniciar el culto vamos a tener un momento de oración para poner todo delante del Señor y pedirle que Él nos prepare, que traiga con bien a los que vienen de camino, y también que prepare nuestros corazones para recibir su palabra. Y le pido al hermano Alberto si puede hacer esa oración. Amado Dios, Padre de la gloria, Señor, en esta mañana te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en este lugar, Señor, reunidos con los hermanos, Señor, como es ordenado por ti, congregándonos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Queremos pedirte, Dios, que tú dispongas nuestros corazones para el mensaje, Señor, que cada uno, Señor, reciba palabra tuya, alimento espiritual, Señor. Te pedimos por el hermano que va a compartir la palabra, que le dé sabiduría, Señor, y que todo sea para la gloria tuya, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y trae a los que faltan por llegar a la iglesia, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Yo tengo un pequeño
pensamiento, meditación que compartir con ustedes. Y hace unas semanas compartí con los jóvenes eso, una breve meditación sobre la oración del Padre Nuestro y lo que nos enseña sobre el perdón. No sé si se acuerdan los jóvenes, los que estuvieron. En Mateo 6, 12 al 15, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, porque se lo pidieron, Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Les enseñó cómo debía ser una oración y da una estructura para acercarnos al Señor de una forma completa. Pero hay una parte cuando dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Luego dice en el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y luego explica, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y todos, tarde o temprano, tenemos que enfrentarnos con situaciones en las que salimos heridos, ofendidos por otras personas. Muchas veces de una manera injusta, sin que medie una disculpa, una reparación. Incluso a veces por hermanos en la fe, que nos herimos unos a otros. Pero Jesús no enseñó que debemos perdonar esperando a que nos pidan perdón. Él dice que debemos perdonar aunque no nos pidan perdón. Él dice que ¿y por qué? Porque nosotros también somos deudores con el Padre y Él nos ha perdonado. Entonces, como Él lo ha hecho sin merecerlo, nosotros también tenemos que hacer como Él hace, perdonar a los demás sin merecerlo. Y un poco más atrás, en el mismo Sermón del Monte, Jesús habla también de la necesidad de reconciliarnos con las personas a las que esta vez nosotros debemos algo, a quienes nosotros hemos ofendido en alguna manera. En el capítulo 5, 21 al 24 dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y hermanos, hoy venimos ante el altar del Señor a traer nuestras ofrendas como pueblo suyo que somos, ¿no? Venimos a rendirle alabanza, a recibir su bendición a través de la palabra, de la comunión con los hermanos. Perdonemos a los que nos han ofendido, reconciliémonos con los que hayamos podido herir o dañar. No dejemos pasar el momento, porque para que no sea un obstáculo tanto para nuestra comunión unos con otros como para esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Esto era un poco lo que quería compartir, ¿no? Debemos perdonar porque el Señor nos ha perdonado a nosotros primero, pero también debemos buscar la reconciliación unos con otros para que no sea un estorbo nuestra comunión, nuestra alabanza, nuestra adoración. No dejemos pasar el momento. Y con ese espíritu también vamos a pasar al tiempo de la alabanza. Así que le pido a los hermanos del grupo que suban y vamos a empezar.
Vamos a volver a cantar esta canción, la hemos cantado hace unos domingos. Enséñame, Señor, enséñame, tu gracia me guiará. Ayúdame a andar en tu amor por fe hacia tu santa luz. Una de las razones o la razón principal por la que venimos a su casa es para buscar que Él nos enseñe, que Él nos muestre cuál es su voluntad, cuál es su dirección para nuestras vidas. Por eso venimos aquí como pueblo suyo, ¿no? A escuchar su palabra, a reflexionar y también a aprender cosas prácticas para nuestra vida diaria. Vamos a continuar con la canción que hemos preparado esta semana para los niños. Yo creo que muchos de los que ya no somos niños la aprendimos de pequeños, esta canción, ¿no? Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús.
y vamos a continuar con este culto, pasando al tiempo de la predicación, la exposición de la palabra. Vamos a hacer una lectura que está en Primera de Juan, versículo 5, del 10 al 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 10 al 13. Hoy tiene la exposición de la palabra el hermano Carlos y continuamos con las predicaciones en torno a la epístola de Juan, la primera epístola de Juan. Dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración y... ¿sí? Que los niños van a la clase con la hermana Sandra. Vale, de la edad hasta 10 años. Hasta 10 años aproximadamente. Creo que están todos ya preparados. Vale, vamos a hacer una oración. Señor, te damos las gracias por poder estar en tu casa, poder venir aquí, Señor, con libertad. Gracias por este tiempo que nos permite encontrarnos, reunirnos como pueblo tuyo. Y te pedimos que prepares nuestros corazones, porque sabemos que tu palabra habla a cada uno, Señor, y no vuelve a ti vacía. Te pedimos que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, que estén receptivos a lo que el hermano quiere compartir con nosotros hoy, a lo que tú le has dado, has puesto en su corazón. Y te pedimos también por los hermanos que no han podido venir, que también tengas cuidado de ellos, que sigas guardándoles, Señor, y dándoles el alimento necesario, Señor. Te ponemos en tus manos al hermano Carlos y te pedimos que tú lo llenes del poder de tu palabra, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Buenos días. ¿Se oye? Perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, eso está bien. Si yo os pregunto cuántos son 2 y 2, no son 22. ¿Cuántos son 2 más 2? ¿Por qué? Pero 2 más 2 son... ¿Pero por qué? Aparte de lo que ha dicho Alberto. Y hoy he dicho bien tu nombre, por fin. Y a la primera. ¿Por qué 2 más 2 son 4? ¿Tenemos la certeza de que 2 más 2 son 4? ¿Por qué la tenemos? A ver, ¿por qué? Alguien nos ha enseñado que 2 más 2 son 4. Se puede comprobar. ¿Cómo se comprueba? Y hay 4. 1492. Descubrimiento de América. ¿Por parte de quién? Bueno, descubrimiento no, pero bueno, vamos a dejarlo en descubrimiento de América. ¿Por parte de quién? ¿Seguros? ¿Tenemos la certeza? ¿Eso dice? Lo que cuentan los libros de historia. O sea, que nos basamos en estudios y textos, ¿no? Vale. Napoleón Bonaparte. ¿Existió? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Tenemos la certeza de ello? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué?
No lo conocimos. Sí, pero tenemos la certeza de que en 1492 Cristóbal Colón descubrió América. Tampoco lo conocemos. Galileo Galilei. Y podía continuar así con un montón de cosas. ¿Por qué tenemos certezas de que esas cosas ocurrieron? Hace 2 años ya, sí, este año no, el año pasado, 2 años no, el verano del año pasado nos fuimos a Roma, ¿vale? Y allí pues yo tenía muchísimas ganas de ir a Roma y sobre todo de entrar en el Coliseo romano. De hecho, cuando entré por la puerta de los gladiadores, se me pusieron los pelos como escarpias. Pero lo más impresionante fue escuchar al guía cómo nos explicaba. Yo tenía en mente la película del gladiador, ¿vale? Y es que estaba viendo todo lo que había en el Coliseo, era exactamente lo que ocurrió, o lo que ocurría en esa película, ¿no? Pero era impresionante escuchar al guía explicártelo todo. Y tú decir, estoy viviendo o estoy pisando aquello que otros hace siglos pisaron. Y estoy entendiendo parte de la historia de este Coliseo. Luego hay otra historia un poco más negra en cuanto a cómo el Coliseo se ha ido degradando por culpa de los propios romanos de la época, ¿no? Pero luego fuimos al foro. Y vas descubriendo y vas conociendo cosas y vas teniendo la certeza de que esas cosas que tú has leído han existido y fueron ciertas. ¿Vale? Y eso ocurre lo mismo con la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de ese conocimiento seguro de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque hay todavía creyentes que no están seguros de su salvación, que ni siquiera tienen esa certeza de que son salvos una vez que han creído en el Señor Jesús. Hay una importancia tremenda en esto del conocimiento sobre nuestra fe. ¿Por qué creemos? ¿En quién creemos? ¿Por qué creemos en Él? ¿Cuál es el motivo que nos lleva a creer, a tener esa fe? Parte de nosotros, es de nuestros propios méritos, es donde Dios, como dice la palabra, y la palabra es muy clara. Pero es importante, es muy importante tener ese conocimiento seguro. ¿Sabéis cuál es el significado de conocer en la Biblia? Cuando dice que Adán conoció a su mujer y cuando habla de todo eso, está hablando de una relación íntima, unas relaciones sexuales para poder procrear. Pero cuando se nos habla de conocimiento es que no solamente significa eso, sino que lo que se nos dice es que ese conocimiento de Dios tiene que ser una relación íntima con Dios, íntima y personal con Dios. Y aquí Juan nos dice estas cosas escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna, para que conozcáis que tenéis vida eterna, para que tengáis esa relación íntima de tal manera que estéis seguros de ese conocimiento pleno de Dios en este aspecto. Esta mañana estábamos viendo que no conocemos a Dios plenamente. Hay muchas cosas que se nos escapan. Hay muchos, vamos a utilizar las palabras humanas, hay muchos atributos o características de Dios que se nos escapan, que no llegamos a entender. ¿Cuánto es el amor de Dios? ¿Dónde acaba? ¿Cuánta es su misericordia? ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? ¿Cuánta es su justicia? No somos capaces de entender. Pero sí podemos tener un conocimiento pleno sobre Dios y de Dios en algunos asuntos. Y uno de ellos tiene que ver con nuestra fe y con nuestra salvación. Y es importante tener ese conocimiento seguro en nuestra fe. Ahora, ¿qué es un conocimiento seguro? ¿Qué es lo que a ti te asegura que 2 más 2 son 4?
¿Por qué estás tan convencido y tan seguro que es así? Te lo han enseñado. Puedes comprobarlo. Como decía Alicia, coges 2 pegamentos y otros 2, los juntas y tienes 4. Aparte te lo han enseñado. Es igual que todo lo que tiene que ver con la historia de la humanidad. Hay cosas que a lo mejor pueden ser ficticias, pero hay otras que sabemos que son certezas, que han ocurrido, tanto en España como en cualquier otro país del mundo, porque hay estudios sobre ello, y cuando íbamos al instituto, por mucho que no nos gustase la historia, pero teníamos que aprender historia, para comprender un poco de dónde venimos como pueblo español y hacia dónde podemos dirigirnos, ¿vale? Ahora, ¿qué es un conocimiento seguro? El conocimiento seguro es una convicción firme y confiable. ¿Qué significa esto de firme y confiable? Cuando uno está firme, yo no sé cuántos habéis hecho el servicio militar. Vale, cuando te decían firmes, ¿qué hacías? Te cuadrabas, ni te movías. Y estabas firme, no podías moverte, ya te picara la nariz o estuvieras a punto de estornudar. Como te movieras de la posición de firme, recibías castigo. Lo recibía, ¿verdad, Juan? Yo también he recibido muchos. ¿Vale? Pero cuando estabas en firme, no podías moverte. Daba igual lo que ocurriera a tu alrededor. Eso es lo que significa firme, estar convencido, estar asegurado en el sitio sin moverte ni a un lado ni a otro, ni adelante ni atrás. Eso es una convicción firme y confiable. Todos sabemos lo que significa confiable, ¿no? Que es leal, que es fiable, que es segura, que es verdad, que es una certeza. Sabéis que hay teorías y certezas. Una teoría es algo que puede ser, que puede haber ocurrido, pero una certeza es algo que ha ocurrido, algo que ocurre, algo que es verdad. Cuando hablamos de la ciencia tiene muchas teorías. Y damos esas teorías por certezas cuando la ciencia nos está diciendo es una teoría, no es una certeza, es una teoría, dicha por un científico, por otro, pero es una teoría. Ahora, cuando se habla de certeza, es algo que es real. Entonces, el conocimiento seguro es una convicción firme y confiable. Y el conocimiento seguro es algo que nos da confianza y nos da paz. Si tú no sabes cuántos son 2 más 2, puedes estar inquieto y puedes decir, ¿cuántos son? Es que tengo que saberlo porque ahora cuando dices 2 más 2 son 4, ¿qué ocurre? Estás seguro, estás tranquilo y sabes que eso es verdad. Entonces la confianza, ese conocimiento seguro nos da confianza y paz. Y es importante, como decía antes, tener ese conocimiento sólido sobre nuestra fe y sobre nuestra salvación. No podemos divagar en ese aspecto. Podemos divagar en que si Adán y Eva tenían ombligo o no lo tenían. Podemos divagar en otros asuntos que en la Biblia vemos y que no sirven para nuestra salvación, que no son importantes para nuestra salvación, pero en cuanto a nuestra fe y nuestra salvación, no podemos divagar. Tenemos que estar seguros y convencidos de lo que conocemos y por qué lo conocemos y por qué lo sabemos. El versículo 13 de este capítulo 5 es un versículo importantísimo en ese aspecto. No es que los demás versículos de la epístola no sean importantes, sí, son importantes, pero este adquiere una importancia relevante, por una razón muy sencilla. Porque Juan lo que desea con este versículo es que tuvieran claro cuál es el propósito esencial de ese conocimiento, de ese que sepáis, que sepáis. ¿Cuál es el propósito? Muy sencillo. Que los creyentes, que los cristianos a los que escribe Juan, que creen en el Hijo de Dios, sepan, estén seguros, convencidos de que tienen, no que han tenido ni tendrán,
tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque han creído en el nombre del Hijo de Dios. Pero tienen. Y lo deja aquí muy claro, para que sepáis que tenéis, no que habéis tenido, no que vais a tener, sino que tenéis vida eterna. Y la vida eterna en este preciso momento. Hay un paralelismo o una semejanza con Juan capítulo 20 y versículo 31. Si queréis vamos a Juan capítulo 20 y versículo 31. Es el final del Evangelio de Juan. Y allí pues podemos ver la característica de Juan en sus escritos, ¿no? Capítulo 20, versículo 31. Si leemos a partir del versículo 30, nos dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. ¿Cómo empieza aquí Juan en 1 de Juan 5:13? Estas cosas os he escrito, y aquí dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Hay una semejanza en cuanto a escrito, pero hay una diferencia enorme. Y la diferencia es enorme y sustancial. Fijaros lo que dice aquí en el 31 del versículo 20 de Juan. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis, futuro, tengáis vida en su nombre. Ahí hay un futuro. Pero sin embargo, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, es un presente continuo. Para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Por qué esta diferencia si al final es creer en Jesucristo de igual manera? ¿No? Al final aquí nos está diciendo, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Hijo de Dios, pero fijaros que es lo mismo. En el versículo 31 de Juan 20 dice para que creáis, futuro. En el versículo 13 de 1 de Juan 5 dice presente, continuo. A vosotros que creéis. Que creéis. El Evangelio de Juan está escrito para conducir a las personas a la fe en Cristo, y mediante la fe en Cristo tener vida eterna. Está hecho para eso. Sin embargo, el versículo que se nos presenta ahora, este versículo 13, está escrito para que sepamos que ya tenemos vida eterna, porque hemos creído en Jesús. Algunos suponen que estas cosas alude a todo lo que es la epístola de Juan, ¿vale? Hay quienes piensan que alude a toda la epístola de Juan. No es falso del todo, no es una falsa enseñanza, porque si leemos toda la epístola de Juan, todas estas cosas están escritas para nuestra enseñanza, ¿vale? Pero a lo que aquí Juan se refiere es a los versículos precedentes a este, a lo que está escribiendo antes de este versículo 13. Lo que muchos piensan es que, alude a la epístola completa y que la forma de saber si uno tiene vida eterna o no consiste solo en creer, no consiste, solo en creer en el Hijo de Dios, sino que también en vivir una vida justa y amar a los demás creyentes. Vale, ¿qué es lo que nos da realmente la vida eterna? ¿Vivir una vida justa y amar a los demás creyentes? No, ¿verdad? Por eso digo que en parte no es cierto de que se refiera a toda la epístola, ¿vale? Y algunos piensan eso, pero esto, como digo, pues no se refiere a todo el libro exactamente, sino que se refiere a esos versículos precedentes. En otras, lo que quiero decir, que el fundamento de la seguridad de la salvación es creer en la palabra de Dios y en su Hijo. Creer en la palabra de Dios y en su Hijo. He querido que se leyera desde el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado
acerca de su Hijo. Y este, dice el versículo 11, es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Nos ha dado, no nos dará. Nos ha dado ya vida eterna y esta vida está en su Hijo, no está en otra persona. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esa es la gran diferencia. No porque yo viva una vida justa, viva una vida obedeciendo los mandamientos de Dios. De hecho, vemos cómo en el Antiguo Testamento no por cumplir los mandamientos a rajatabla se obtenía la salvación, porque nadie lo podía hacer. O sea, no nos está diciendo, si vives una vida justa, si amas a los hermanos, tienes vida eterna. No. Lo que dice, si crees en el Hijo de Dios, en el testimonio que Dios mismo da de su Hijo, tienes vida eterna. No hay otra forma de obtener vida eterna. Y eso es lo que es esencial en el conocimiento de nuestra fe. En saber que la certeza de nuestra fe se basa en Jesucristo. En el testimonio que no solamente puedo dar yo de Jesucristo, sino en el testimonio que da Dios mismo en su palabra de Jesucristo. ¿Quiénes testifican de esto? El Espíritu testifica de Cristo. Las Escrituras testifican de Cristo. Y los que confían en Cristo pueden saber que tienen vida eterna porque Dios dice que la tienen. Yo no lo estoy diciendo, lo dice Dios mismo. Juan lo que quiere es que los lectores que entonces iban a leer su carta, aquellos creyentes que iban a leer su carta, y los que vendrían después, tengan ya desde ahora mismo, desde el momento en el que creen en Cristo, tengan la certeza plena de que poseen esa vida eterna, de que poseen salvación. Digan lo que digan los falsos maestros, digan lo que digan otras enseñanzas. ¿La salvación se pierde? No, es falso. La Biblia no nos enseña eso. De hecho, si vamos a Corintios capítulo 8, Primera de Corintios capítulo 8, y los últimos versículos, vemos cuál es la certeza que Pablo tiene. Pablo, os recuerdo, Pablo era perseguidor de los cristianos. Pablo era aquel que iba buscando cartas de los sacerdotes y demás para ir a prender a los cristianos. Pablo, un estricto, celoso y riguroso cumplidor de la ley judaica. Pablo, que se sabía la ley de pe a pa, escrupuloso con cumplirla. Pablo dice, en Romanos capítulo 8, versículo 38. Y esta es la certeza que Pablo tenía y esta es la certeza que tenemos que tener. Por lo cual estoy seguro, cierto, seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Esa es la certeza de Pablo. Y esa es la certeza también que nos está enseñando aquí Juan, para que sepáis que tenéis vida eterna. No hay otra enseñanza, no puede haberla, porque nada nos puede separar una vez habiendo creído en Cristo, nada nos puede separar de Dios. De hecho, lo que nos dice Pablo en Efesios es que por gracia sois salvos. ¿Por medio? Y esto, y aquí viene lo más importante, no de vosotros, pues es don de Dios. Eso es lo más maravilloso.
no tengo vida eterna porque me la merezca. No tengo vida eterna porque puedo hacer un montón de cosas para alcanzarla. Tengo vida eterna porque Dios quiere que tenga vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo para morir en la cruz, para darme vida en su nombre. Ese es el conocimiento, ese es el quiero que sepáis, que tengáis la completa seguridad de que al creer en el Hijo de Dios se posee ya la vida eterna. Juan 17, el mismo Señor Jesús lo dice. Juan 17 y versículos 1 y 2. Sobre todo lo que quiero es que veamos versículos en la palabra de Dios para que veáis que no es mi idea, para que veáis que es palabra de Dios. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Pero sigue diciendo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Esa es la base de nuestra fe. Y esa es la certeza del testimonio. La certeza del testimonio del que nos habla Juan en esta primera epístola en los versículos anteriores. Hemos visto estas semanas atrás, Jair nos ha hablado del testimonio por medio del Espíritu, por medio del agua y por medio de la sangre. Lo hemos estado viendo, ¿vale? Y eso es importante, confiar, es importantísimo confiar en ese testimonio como base para nuestro conocimiento seguro, para estar ciertos en lo que creemos. Algunos piensan, y esto es un error grandísimo, y dicen que la vida eterna solo se alcanza una vez que has muerto. Ya puedes creer en el Señor Jesús, que eso es lo que tienes que hacer, pero que cuando mueres es cuando alcanzas la vida eterna. Hay muchos que piensan eso, que nadie puede ni debe decir, tengo vida eterna ya. Eso no nos enseña la palabra de Dios. Eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Juan lo que está diciendo aquí, lo que les está diciendo, lo que nos está diciendo a nosotros es que poseéis la vida eterna ya. Habéis creído en Jesucristo, por lo tanto poseéis la vida eterna ya. La tenéis ya. No tenéis que esperarla. Habéis estado todo este tiempo sin creer en el Hijo de Dios, esperando esa vida eterna, pero una vez que habéis creído en el nombre del Hijo de Dios, tenéis ya esa salvación y esa vida eterna. Es maravilloso saber, pensar que en el momento en el que yo he creído en el Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, ya estoy disfrutando de la vida eterna. Es verdad que me quedarán X años o X días o X meses o lo que sea en esta tierra, pero ya estoy disfrutando de la vida eterna. Porque Dios me lo dice, porque he entrado a formar parte de su familia, porque me he convertido en hijo de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, no puedo despreciar el sacrificio de Jesús. No puedo decir, no, la vida eterna la tendré ya cuando me muera. No, la tengo ya. Y estoy disfrutando ya, y estoy gozando ya de esa vida eterna. Hay una verdad, y es absoluta, y es que Jesús es el Hijo de Dios. Es una verdad absoluta. Hay verdades absolutas y verdades a medias. Nuestra verdad es una verdad a medias, porque siempre vamos a buscar la verdad tratando de favorecernos a nosotros. ¿Recordáis cuando Jesús llega allí delante de Poncio Pilato y Poncio Pilato le pregunta si que tú eres rey y dices, tú lo dices, yo soy rey, para esto he venido y para esto he nacido, ¿no? Para dar testimonio de la verdad. ¿Qué le pregunta Pilato?
¿Y qué es la verdad? Tenías la verdad absoluta delante. La verdad absoluta. No podemos entender lo que es la verdad absoluta, pero estaba delante de Pilato. Y esa verdad absoluta, ¿sabéis qué? Está en nuestras vidas. Está con nosotros. ¿No es maravilloso? ¿No es algo que te llena el corazón de gozo? Decir, tengo la verdad absoluta y no es mía, es de Dios. Dios la ha puesto en mí. Esa es la verdad. Hay una relación entre creer en Jesús y tener vida eterna. Y esa relación no se puede separar. No podemos decir, bueno, creo en Jesús y por otro lado, no. Si creo en Jesús tengo vida eterna. Van juntos, de la mano. Es una relación inseparable. No hay divorcio posible. No hay separación posible. Tienen que ir juntos. Y la esencia de la vida cristiana, lo fundamental de la vida cristiana, de la vida como creyente, es tener ese conocimiento pleno en esa verdad de Dios. Saber que lo tenemos y lo tenemos ya. Saber que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios. Saber que tenemos la certeza de la verdad acerca de Él. Saber que tenemos esa verdad fuera de cualquier duda, que poseemos la vida eterna. Antes hablábamos de teorías y certezas. Esto no es una teoría, es una certeza absoluta. Y tener la vida eterna es algo que está a nuestro alcance ya. No tenemos que esperar, porque hemos creído en el Hijo de Dios. Para esto vino Jesús al mundo, para ofrecernos vida eterna. Para esto murió en la cruz, para ofrecernos vida eterna. Para esto resucitó al tercer día, para ofrecernos vida eterna. Y tenemos que tener esa confianza en ese conocimiento seguro de nuestra salvación. Ahora, hay un problema. Si no estoy seguro de mi posición, de mi condición, de mi relación como hijo de Dios, y como resultado de esta posición, de esta relación y de esta condición como hijo de Dios, mi salvación, lo que voy a hacer es intentar buscar por mis propios méritos la salvación y la vida eterna. Por mis propios medios, la salvación y la vida eterna. Lo que no voy a alcanzar nunca, jamás, never. No lo sé decir en más idiomas, si no lo diría. Hay una palabra, dos palabras, que el ser humano no debería utilizar. Y es siempre y nunca. Pero en este caso la palabra nunca se puede utilizar, porque nunca alcanzaría la salvación por mis propios méritos. Nunca. Intentaré buscarlo, pero no lo voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque no puedo hacer nada para obtener la salvación y para obtener la vida eterna por mí mismo. No puedo. Soy incapaz. No puedo satisfacer el deseo de Dios de estar a bien con Él. No lo puedo hacer por mí mismo. No somos nada delante de Dios. ¿Cómo podemos tener la pretensión de conseguir alcanzar esa vida eterna y esa salvación por mis propios méritos? Si ya Pablo dice que no es por nosotros, que es por gracia, que es por la fe que Dios nos da, que es un don de Dios. Ahora, ¿sabemos que tenemos vida eterna ya? ¿Estamos seguros de ello? ¿O todavía dudamos? No podemos dudar. ¿Tenemos ese conocimiento pleno de esa salvación y de esa vida eterna? ¿Cómo sé que tengo ese conocimiento pleno? ¿Cuál es la base para ese conocimiento seguro y pleno? Una de las bases, ¿sabéis cuál es? La autoridad de la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a eso.
Esa es la base de nuestro conocimiento. La fe no es algo incierto, no es una incertidumbre. Si así fuera, estaríamos negando ser hijos de Dios. Pero es que esto nos lo enseña Dios mismo en su palabra. Fijaros lo que nos dice Pablo, Romanos capítulo 8 y versículo 16. El Espíritu mismo, y está hablando de qué Espíritu, del Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como digo, la fe no es una incertidumbre. Ahora, he dicho que la palabra es la base, ¿no? La autoridad de la palabra. Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice así: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aquí no está diciendo de que seamos más listos, de que seamos capaces de saber 2 y 2 son 4, o de que seamos capaces de entender que Cristóbal Colón descubrió América en 1492. No está hablando de eso. Aquí lo que está hablando es, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, para conocer, para saber de Dios en nuestras vidas y tener ese conocimiento seguro de nuestra fe. Él provee, dice el versículo 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. La palabra de Dios, Salmo 119, 105, ¿qué es lo que dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy no, pero hace años, aquí en España, había, no sé si conocéis lo que eran los serenos. Serenos. Los serenos eran unas personas que lo que iban haciendo, iban dando las horas, iban dando otras cosas, pero llegaba una cierta hora de la noche que iban apagando las farolas de la calle y no había luz ninguna. Nadie podía salir, bueno, había gente que salía, evidentemente, ladrones y demás, que nadie lo veía en la oscuridad. Hoy en día ya no está eso porque ya tenemos farolas que alumbran nuestro camino. Pues esa farola que alumbra nuestro camino de aquí a casa por las noches es lo que nos está diciendo que es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino, lo que ilumina mi camino. Esa es la palabra de Dios, lo que me lleva a ese conocimiento seguro de la verdad. Segunda de Timoteo 3:16, creo que lo sabemos todos, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Eso es lo que dice. Pero hay una cosa que Jesús dice que todavía es más importante que todo esto. Juan capítulo 8. Y esto es a lo que se refiere también Juan en esta epístola. Juan capítulo 8 y versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, conociereis mi palabra, permaneciereis en él, estéis firmes en ella, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Y lo que viene ahora es lo más importante que dice Jesús aquí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No está hablando de la verdad de esos discípulos, está hablando de la verdad absoluta. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la base para ese conocimiento, la palabra de Dios, la autoridad
de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo obtener ese conocimiento seguro? Pues mira, hay una cosa que es fundamental, primordial, principal, y es Jesucristo. Es fundamental para poder obtener ese conocimiento seguro. Si Jesucristo no hubiera venido a esta tierra, no hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado al tercer día, nuestro conocimiento, nuestra fe, nuestra salvación sería vana, no serviría de nada. Pero Jesucristo no es que sea la pieza fundamental, no, es que es. Esta mañana estábamos tratando de explicar Dios es amor. Pues Jesucristo es algo inexplicable, porque Él es el fundamento, no es que sea una pieza de ese fundamento, es que es el fundamento de este conocimiento seguro. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Él satisfizo la demanda de Dios. Él resolvió el problema de nuestro pecado. Él murió en la cruz. Y en Él, y por medio de Él, Dios, ¿qué hace? Perdona nuestros pecados. Porque Él cargó todos nuestros pecados y los llevó allí a la cruz. Esa es la verdad absoluta. Ese es el conocimiento pleno y seguro de nuestra fe. Jesucristo satisfizo la demanda de Dios. Resolvió nuestro problema con el pecado. Murió en la cruz. Y a través de Él y por medio de Él Dios nos perdona. Pero es que no solamente nos perdona, es que además nos da vida eterna. Y es fundamental, como digo, saberlo, conocerlo y estar seguros de que lo tenemos, de que lo conocemos. Y estar seguro de que esa vida eterna es ya, ahora. Y por lo tanto, la consecuencia de tener esa vida eterna ya en ese momento, ¿cuál es? Amar a Dios por encima de todo. En esta misma epístola y en el capítulo 4, en el versículo 9, nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Y versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Obtener el conocimiento seguro, lo fundamental es Cristo. Pero aparte, también, para poder obtener ese conocimiento es estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra me habla ¿de quién? De Cristo. ¿Desde dónde? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Escritura está enfocada en Cristo. Toda la Escritura apunta a Cristo. Toda la Escritura habla de Cristo. Toda. De su sacrificio en la cruz, para darnos esa certeza. Tenemos que orar al Señor. Tenemos que pedirle que nos dé lo que Santiago dice: sabiduría, comprensión espiritual, para entender y comprender todo esto, para que sepamos que si hemos creído, que si creemos en el Hijo de Dios, tenemos vida eterna y la tenemos ya. ¿Y los beneficios de este conocimiento seguro? Sencillo, y lo sabemos todos. Fortaleza en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las dudas, en medio de esos momentos inciertos en nuestra vida. Tenemos esa certeza, por lo tanto, sí, estoy preocupado por lo que está sucediendo, pero tengo la certeza de que Dios, de que no solamente Dios, sino de que Jesucristo, aquel que murió por mí, está velando por mí, me está cuidando, está a mi lado, ganando batallas por mí. Tenemos que también dar ese testimonio con confianza y con convicción de en quién hemos creído y por qué hemos creído. Pablo dice: yo sé en quién he creído. Y Pablo era perseguidor acérrimo
de los cristianos. Pero también otro beneficio es esa paz y seguridad en nuestra relación con Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, os animo, y me animo a mí mismo, a buscar ese conocimiento seguro, a seguir buscándolo, a seguir estando convencidos en ellos, basados en la palabra de Dios, basados también en nuestra experiencia personal con Dios, sabiendo que Dios ha estado obrando y está obrando en cada una de nuestras circunstancias. ¿Y sabéis qué? Que nuestro futuro depende de ello. Nuestro futuro eterno depende de ese conocimiento, de ese para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tenemos esa vida eterna aquí y ahora, tenemos esa salvación aquí y ahora. La recibimos, como he dicho antes, en el mismo momento en el que creemos en Cristo como nuestro Señor y único Salvador. ¿Lo conocemos de verdad? ¿Estamos seguros de ello? ¿Sabemos en quién hemos creído? Demostrémoslo. Pero no Carlos se lo demuestra a Juan. Demostrémoslo con nuestra actitud, con nuestra vida, con nuestro testimonio hacia los demás, con nuestro amor hacia Dios. Ese es el resultado de nuestra vida eterna. Ese es el resultado de nuestra salvación. Amar a Dios y amar a los demás hermanos. No que primero amemos a Dios y primero amemos a los hermanos, o sea, primero amemos a los hermanos y vivamos una vida junta y entonces tengo salvación. No, primero creo en el Hijo de Dios, tengo esa salvación y como resultado de esa salvación, amo a los demás. Que el Señor nos bendiga, nos guarde grandemente y nos haga saber completa y ciertamente que Él es Dios, Jesucristo es su Hijo, y murió y resucitó para darnos vida eterna y vida eterna ya. Amén. Vamos a terminar este culto con una oración. Señor, te damos las gracias por la vida eterna que nos has dado. Te damos las gracias porque podemos confiar en ti, en todas tus promesas, pero principalmente descansar en que la obra las has hecho completa, Señor, y en nuestras vidas, Señor, tú nos llevarás hasta el fin, Señor, hasta que estemos contigo, Señor. Te pedimos que nos des nuevas fuerzas en esta semana que empieza. Te pedimos por cada hermano, cada hermana, cada niño que está aquí representado, de todas nuestras familias. Y te pedimos por los hermanos que no han podido venir, también que tú les bendigas. Y nos ponemos delante de ti para que tú nos guíes en toda esta semana que va a empezar. Gracias por tu amor, por tu fidelidad y te pedimos que nos despidas con bien, Señor. En nombre de Jesús. Amén.